La exigencia es un patrón de conducta que obliga a cumplir con planes previos en forma estricta, que no admiten flexibilidad ni error. En estos tiempos modernos, tales exigencias se multiplican y se cargan en la espalda como una pesada mochila. Más aún, si hay que cubrir varios frentes, el laboral, el familiar y el social. Todo tiende a desbalancearse cuando se asumen muchas obligaciones, y tales entran en conflicto entre sí. ¿Por qué cargarnos esa mochila más de la cuenta? ¿Es un mandato cultural? ¿Qué ocurre cuando al incumplir alguna meta se toma como un fracaso? ¿Afecta esta sobreexigencia a nuestra salud? Y todas estas preguntas, ¿quién las va a responder? El licenciado Vicente de Gemis. Vamos a tratar. Andás? No me Bienvenido. exijan, no me exijan. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, todo bien. ¿qué te pasa con este tema? ¿Te motiva? Bueno, es un tema ¿Qué muy opinas? actual, sí, la verdad que me motiva. Uno puede pensar como tres aspectos de la exigencia, ¿no? Uno, por un lado, es el intrapersonal, que concretamente es esto, la autoexigencia, ¿no? Que es esta voz que tenemos interna que dice, bueno, tenemos que hacer tal cosa, Sí. tenemos que nos exigimos, ¿no? Este sería como un aspecto. Otro es el aspecto interpersonal, que generalmente será en la relación con otro y que tiene que ver con un poder sobre otro, cuando uno le exige al otro. El director técnico, por ejemplo, con un equipo de fútbol, el padre, un hijo. Son como ejemplos. Y otro es la exigencia social, que son como los mandatos sociales. Dicen que, por ejemplo, que un chico antes de nacer ya tiene un contrato social, que tiene que ver con lo que va a esperar la sociedad y la familia de él, ¿no? Como una exigencia, un mandato social. Capaz que lo fundamental de los mandatos sociales es poder hacerlos conscientes, digamos. Pasa mucho con las profesiones de los padres y trasladárselas a los hijos, ¿no? Que el padre es Exactamente. abogado y quiere que el hijo sea abogado y capaz que el hijo... Exactamente. Elige otra cosa. Sí. Y a veces el hijo a veces no descubre eso hasta después de un proceso, digamos, que se da cuenta que eso es un mandato del padre y no es un deseo de él. Entonces hay que hacer como un trabajo ahí. El lunes justamente vamos a estar hablando de ese tema. Así Mira. que perfecto, Germán, que lo trajiste. Bien. Y entonces, ¿qué se hace con esta carga explosiva que todos llevamos en menor o mayor medida, pero todos seguramente cargamos con Por un estas lado, habría que exigencias? pensar, digamos, como tres aspectos. Uno es la meta a lograr, ¿no? La exigencia tiene que ver con una meta a lograr. Otras son las condiciones y recursos, con qué cuento yo, y otro es el tiempo. Por ejemplo, digo, yo quiero adelgazar 5 kilos. Sí, yo Capaz también. que... Cobrar, ¿viste? Dale. Un ejemplo, digo, quizás es una meta posible, está bien, digamos, Sí. ¿no? Habría que ver las condiciones, digamos, si yo puedo físicamente hacerlo, los recursos con que cuento, que tendría que ver con la voluntad. Sí. Y el tiempo, por ejemplo, si yo esto lo quiero hacer en 2 meses, quizás está bien. Si lo quiero hacer en 3 días, esto ya ahí hay una incoherencia entre estos tres aspectos, digamos, y es lo que se produce, que es la sobreexigencia. Ajá. ¿No? Y que la sobreexigencia en sí, lo que a veces puede producir, en el mejor de los casos, es la frustración. Claro, Que porque es son como imposibles. Claro, pero digo, esto es en el mejor de los casos, Claro. porque la frustración, después habría que pensar que no está mal frustrarse en algún momento, ¿no? Hay que tener tolerancia a la Y ahí frustración. agarrás un plato de ravioles y... Y te lo almorzás. Pero voy Y a la esto, dieta digo, de los 5 kilos. Claro, y basta. voy a ¿para esto, qué? porque hay dos aspectos peores que uno tiene que ver con... Uno con la posibilidad de que uno lo sufra corporalmente, enfermedades coronarias, síntomas, ¿no? Cuando uno se sobreexige lo sufre corporalmente. Y la otra posibilidad, esto que se ve también, es el consumo de drogas Claro. legales o ilegales para poder cumplir. Cuando uno se sobreexigido, capaz que toma medicación, toma pastillas. Sí. Entonces ese sería como los peores aspectos del tema de la sobreexigencia. Exacto, para rendir, para adelgazar, para dormir. Para digamos. todo, que tiene que ver con la inmediatez también, Claro. ¿no? Me parece que estamos en una cultura de la inmediatez, Exacto. como que ahora no se plantea el tiempo de acá a un momento, sino que generalmente queremos hacerlo todo ya. Como que desconocemos los procesos, ¿no? Como que todo Exactamente. te invita a que todo sea ya, te propones algo y que instantáneamente aparezca dentro de unas horas incluso. Pero Exactamente. vivimos en un tiempo que Ahora- es así. La publicidad, era básicamente, digital. la publicidad básicamente es eso, ¿no? Sí. Sí. Las redes promete sociales, eso, digamos, todo las redes colabora. sociales, Ahora, todo pero tiene que ver cuando con la uno tiene inmediatez. como intrínseco esa pulsión por comportarse de esa manera, poniéndose en la agenda 75 cosas por día y yendo y viniendo y siempre cargado y siempre con cosas al borde del accidente de tránsito, de esto, del otro. ¿Cómo combatir esa naturaleza? ¿O no lo es? Meditar. Sí, eso seguro. Podría Respirar, ser un tema, meditar, respirar, muchas Sí. veces. Son ejercicios muy actuales porque tiene que ver con detener esa Esas cuestión, ese voces. diálogo, esa voz interna que uno tiene. Ya lo creo. Por otro lado, también cómo poder incorporar algo del orden del placer. Esto es lo que hablamos de padre a hijo. A veces los chicos, en esta época, digamos, se le sobreexige y se pierde a veces la posibilidad.
del placer. Por ejemplo, la escuela, ¿cuándo surgió una escuela de fútbol? Si el fútbol era algo placentero que uno hacía de chico. Y ahora los chicos van a escuelas de fútbol, ¿no? Que se le empieza a exigir, se le empieza a competir. Entonces, ¿cómo recuperar algo del orden del placer, del disfrutar lo que uno hace? El juego y no el resultado, ¿no? ¿Cómo? Como juego y no como resultado. Exactamente. Aparte, el juego que se perdió en la actualidad, el juego libre, es el primer elemento para el aprendizaje, para el crecimiento es el juego. Y es algo que se está perdiendo por la exigencia. ¿Y cómo puede afectar esta superexigencia? Me interesa más en el plano del mundo femenino, que tienen que lidiar con la familia, los trabajos, ¿no? Que suele cargar con un cachito más, ¿no? La mujer. ¿Cómo puede afectar su salud? Estaba charlando con el titular de la cátedra de género de Trager, que hizo una investigación en relación a eso y descubrió 2 elementos, ¿no? Uno es el síndrome de la supermujer. ¿Qué es esto de que las mujeres ocupan nuevos roles en la vida, por suerte, digamos? Y siguen manteniendo los anteriores. Pero siguen manteniendo el anterior. Y si resignan el anterior, se sienten culpables, si no se encargan de esos roles. Sí. Y otro es el síndrome que llaman del amortiguador. Y que es esa característica que tiene la mujer de poder apaciguar, de poder amortiguar las presiones. Que socialmente es interesante, es algo interesante, pero esto genera una vulnerabilidad, en esta investigación es la vulnerabilidad coronaria, digamos. Las mujeres están empezando a tener más problemas cardíacos. Sí, exactamente, esto es lo que nos comentó el doctor Tartaglione, porque fuimos a preguntarle, así que, ¿te parece lo vemos? Bueno, yo no lo he visto, está bien, dale, genial, perfecto. Pero me diste el pie perfecto, así que vamos a ese informe, dale. Perfecto. El corazón de la mujer también puede romperse, y hoy más que nunca. Si yo comparo la vida que tenía mi abuela Elvira hace 100 años y la que tiene mi hija hoy, notablemente ha cambiado. La vida cotidiana de la mujer cambió y esto también impacta en su corazón. Los médicos en los últimos 10 años le empezamos a dar mucha más trascendencia e importancia a la enfermedad del corazón de la mujer, pero siempre se lo subestimó. Se pensó que la enfermedad del corazón era del hombre que tenía su pancita y que se iba a morir del corazón. En cambio, hoy sabemos, y escucha bien lo que te voy a decir, 1 de cada 2 mujeres se va a morir por el corazón, y más después de los 60 años. Todos los estudios cardiológicos se hicieron hasta en los últimos años, específicamente en hombres, y hoy empezamos a estudiar más a las mujeres y nos damos cuenta que el corazón de la mujer también es vulnerable. Vos podés evitarlo, o sea que el estrés y los demás factores de riesgo impacta hoy de la misma manera a la mujer que al hombre. Bueno, es muy interesante lo que contaba el doctor Tartaglione y le preguntaba a Vicente en qué otras áreas afecta la sobreexigencia. Hablamos por un lado de la salud mental, la salud física, digamos, y el rendimiento. En definitiva, muchas veces la sobreexigencia va en contra del rendimiento. Esto seguramente vos en relación al fútbol, ¿no? A veces cuando se lo sobreexige el jugador hay que tener como mucho cuidado, digamos, en la sobreexigencia, porque a veces va en contra de lo que persigue la exigencia, que es el logro de metas. Claro. A veces va contrariamente a eso. Y algo que quería agregar yo, esto de volver a esto de no tener miedo al fracaso, digamos, porque estamos en una época que se ve como terrible el fracaso. Sí, y el fracaso es la posibilidad de aprender, de lograr otras cosas. Habría que erradicar esa palabra del diccionario. Exactamente. No, tiene Lo que pasa es que estamos muy exitistas también, ¿no? Sobre todo en el deporte. Si no ganás, la derrota se lleva a un lugar que llega a ser tremenda. Claro, y sin procesos, ¿no? En un técnico que se lo echa en 4 fechas, digamos. Sí, exactamente. No se le puede permitir el tiempo, esto que decíamos antes, ¿no? Pero siempre hay algún aprendizaje del fracaso, con el ideal de los casos. Mirá qué interesante una frase de Edison, ¿no? Que descubrió la bombita eléctrica, que tuvo muchos fracasos anteriormente. Y él decía, no, yo no he fracasado, he descubierto 1000 maneras de cómo no se hacen las cosas. Qué bueno, muy buena manera de verlo. Interesante esa manera de verlo, ¿no? Muy interesante. Y me preguntaba en el área de la falta de deseo, que es algo muy común que tienen las mujeres también, ¿se da cuando están demasiado cargadas de actividades o...? Tal cual, eso. El problema de la exigencia es que a veces algo que puede ser deseable termina no siendo deseable, digamos. Claro. Como vos te lo exigís, eso es, las disfunciones sexuales en general tienen que ver eso, ¿no? En la mujer y en el hombre también. El hombre que se exige ser el super macho y que no puede disfrutar del encuentro con la mujer o del encuentro con un hombre también, digamos, Vicente, para escúchame, ¿se sienten más exigidas en general las mujeres o los varones?
O más o menos. Yo creo que parecido. a partir de ciertos cambios que hubo y en relación a este informe también, la mujer también se siente muy exigida, porque la mujer también hay algo que es interesante, que los valores masculinos son, en un trabajo, por ejemplo, se valora más la masculinidad. Entonces muchas veces la mujer se ve en la obligación de casi cumplir ese error, de masculinizarse en un punto para poder ser valorada. Sí. Entonces en ese punto hay como un exceso de exigencia en relación a la mujer. Fue esta semana fue tema en Pura Vida Cada Día. Claro, El lo tema hablamos como... de que ganamos. Claro, exactamente, ganamos. que a igual tarea las mujeres, Exactamente, Mariana Carvajal nos compartió un informe, a igual tarea las mujeres reciben menos sueldo, pero además también como la historia laboral, ¿no? De promociones, de estímulos, digamos, la exigencia de estar muy bien en casa, de ser la esposa ideal, la madre que está pendiente de sus hijos, la profesional que continuamente está evolucionando. Tal cual. Y a eso sumale si trabajás con algo que tenga que ver con la imagen, que te ves obligada también a cumplir con los estándares de lo que se considera bello y lo que se considera agradable a la vista, digamos. Eso es una exigencia extra en muchos casos también. Tal cual. Y en lo familiar también, el sostén de la vida, los WhatsApp. Los hombres en realidad casi no usamos mucho el WhatsApp, pero las mujeres, el grupo de mujeres de la escuela, deberían eliminarlo. por ejemplo, en serio, ¿no? Es toda una carga extra, ¿no? Totalmente, no hay en el grupo de WhatsApp son todas madres. Y los hombres más, pero pero Germán, los hombres es más, claro, vamos a fútbol mañana, voy, no voy. Claro, es así, pero todas algún video, pero en el grupo de mujeres empiezan, no, pero yo no puedo porque resulta que sí, bueno, somos más largueras las mujeres. un Es poco muy más difícil larguera. ser la distinta, ¿no? Es muy difícil si en un grupo 28 personas proponen algo y vos decís, mira, la verdad que yo no, es muy difícil ser la distinta. Claro, totalmente. Como que la exigencia te la pone el número de las que proponen otra cosa, que La quizás mayoría. no coincide El problema generalmente de con la tu democracia. deseo. Totalmente, claro. Bueno, exigencia sobre exigencia, mandatos. Justamente hemos preparado de alguna manera el terreno con esto que charlábamos, porque en el próximo bloque vamos a hablar de las mujeres que deciden ser madres solas, que también hay un mandato social tan pesado con respecto a que las mujeres primero deben ser madres y después formar una familia tradicional. Bueno, justamente en el próximo bloque vamos a hablar con las protagonistas de Tres. Ellas son Patricia Echegoyen, Silvina Bosco, que junto a Viviana Sacone son las protagonistas de esta obra tan linda que aborda este tema tan interesante. En el próximo bloque nomás. Gracias, Vicente. Bueno, Nos vemos gracias a pronto. ustedes, Dale. gracias. Bueno, esta corte y ya volvemos.